don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Light this shit up. Arifureta, Rey de los Demonios, capítulo 21 al 22. Bienvenido de nuevo, Aldías, ¿cómo te fue? Aletia, Por ahora, probablemente no habrá ningún conflicto inmediato. Aletia corrió hacia Aldías, quien acababa de regresar a la entrada de Ferbergen mediante teletransportación después de su encuentro con la tribu Aulia. Personalmente no tengo intención de ser hostil, pero probablemente dependa de Ajime. Ajime, ¿te refieres al que peleó Aldías? Sí, tenía mucho talento. Parece que la tribu Aulia le ha jurado lealtad absoluta a ese chico, así que ponerlos bajo nuestro control directo sería imposible. Ya veo. Está bien dejarlos tranquilos. Por ahora, por cierto, ¿qué está haciendo Altina? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Una vez que la conversación se calmó, Aldías preguntó algo que lo había estado inquietando. Altina, que se había encogido lo más posible, aferrada a la pequeña espalda de Aletia y mirando por encima de su hombro, se estremeció cuando Aldías la llamó por su nombre. ¿Te acordaste de mí? Sí, claro que lo recuerdo. Tu actitud, incluso de niño, de aprender con ahínco los entresijos para convertirte en el próximo jefe fue una buena referencia para mí. No puede ser. Sigo sin ser nada. Cuando Aldías y Aletia visitaron Ferbergen en el pasado, permanecieron allí varios días hasta que la niebla que rodeaba el gran árbol se disipó. Durante ese tiempo, Altina solo había logrado conversar con Aldías un par de veces. Mientras Aldías pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando durante su estancia, Altina, a pesar de su declaración a Aletia, no sabía cómo acercarse a él y simplemente observaba desde las sombras, dejando pasar el tiempo. Esta vez, había decidido no cometer el mismo error, pero cuando llegó el momento, dudó y se escondió detrás de Aletia. Sin embargo, la alegría de ser recordada por él y darse cuenta que la persona que admiraba había notado sus esfuerzos hizo que las mejillas de Altina se sonrojaran y emergiera de detrás de Aletia. Yo también me he esforzado siguiendo el ejemplo de Aldías-sama. Me emociona mucho poder volver a verte. Han pasado 8 años, Solías dar una impresión muy linda, pero ahora eres una mujer adulta espléndida. Honestamente, has cambiado mucho. No existe tal cosa. Altina se puso colorada de vergüenza ante los elogios de Aldías. Para ella, recibir halagos sobre su apariencia no era inusual. Debido a su personalidad, apariencia y cuna, había recibido muchas propuestas de matrimonio, y las palabras que alababan su apariencia y su ser interior le resultaban, en cierto modo, familiares. Sin embargo, nunca imaginó que serían tan diferentes cuando las pronunciara la persona a la que admiraba. Y más importante. Debes estar cansado. Te preparé una habitación, así que descansa un poco. Altina, abanicándose la cara con la mano para ocultar sus mejillas sonrojadas, de alguna manera logró reprimir su agitación y trató de tomar la mano de Aldías para guiarlo a la habitación. Aletia. ¿Qué pasa? Aletia se interpuso instantáneamente entre Altina y Aldías, agarrando la mano de Aldías. ¿Qué pasa? Vas a guiarnos, ¿verdad? Sí, claro. Pero no podemos dejar al emperador del imperio esperando eternamente. La habitación a la que lo guío es la misma en la que estábamos hace un momento, y Aletia, ¿sabes dónde está, verdad? Nos vemos luego. Me olvidé. ¿De verdad? Altina, con una dulce sonrisa, y Aletia, con una leve sonrisa, intercambiaron miradas. Por alguna razón, Aldías creyó oír crujidos, como si se descargara electricidad. Al verlas, Aldías ladeó la cabeza. Cuando estos dos se volvieron tan cercanos, los había visto susurrar en secreto antes, pero no recordaba haberlos visto tan cerca.
Con esos pensamientos, Aldías se lo contó a Altina con un leve tono de disculpa. Lo siento, Altina. Tenemos que darnos prisa. Pensamos irnos después de saludar a Ulfric y a los demás. ¿Eh? ¿Ya te vas? Al menos un poco más. Agradezco tu comentario, Fred. Recibí un mensaje de mi subordinado, y parece que ha habido algún movimiento en el reino. ¿En serio? Aldías, predijiste que no podrían moverse bien por un tiempo, aunque son sorprendentemente capaces. Había previsto que el reino, y por extensión, la Santa Iglesia, que había priorizado ahí durante siglos, tardarían bastante en restaurar su orden original. Sin embargo, parecía que la Santa Iglesia no estaba completamente dedicada ahí después de todo. Aletia expresó este pensamiento, pero Aldías negó con la cabeza, refutándolo. No, no lo parece. La Santa Iglesia ha declarado herejes a los héroes, los apóstoles de Dios. ¿Por qué? No sé. Quizás incapaz de comprender de inmediato el contenido que Aldías reveló, Aletia ladeó la cabeza, completamente confundida, tras una breve pausa. Aldías parecía estar de acuerdo con ella en ese punto. Los apóstoles de Dios, especialmente los héroes, eran solo niños que ni siquiera estaban preparados para matar. Incluso si se presentaban como enemigos de Aldías, no representaban ninguna amenaza. Sin embargo, aunque mentalmente inmaduros, sus habilidades eran ciertamente reales. Según Catleya, incluso mostraban movimientos que superaban sus propias capacidades físicas. Superando a Catleya, una unidad de élite de los demonios. Aunque no pudieran matar a un enemigo, poseían el poder de hacerlo si así lo deseaban. Eso por sí solo podía servir de disuasión. Incluso si no pudieran mantener la voluntad de luchar contra humanos hasta el final, simplemente podrían luchar contra monstruos. Dada la actual falta de fuerzas, tratar a los apóstoles de Dios como herejes debería ser como estrangularse, pero... Ahora que Id se ha ido, la Santa Iglesia debe haber tomado su propia decisión. Fred está verificando la información. Nosotros también regresamos a la capital imperial. Milímetros, entendido. Así es. Perdón por las prisas. No, Aldías-sama aún tiene cosas que hacer, ¿verdad? No puedo detenerte. Por favor, continúa tu camino de conquista. Sin embargo, el rostro de Altina reflejaba una auténtica decepción. Por fin se había reencontrado con la persona que había anhelado durante 8 años. Era comprensible que se sintiera descorazonada por una despedida tan rápida. Sin embargo, a diferencia de su infancia, ahora comprendía el inmenso peso que Aldías soportaba. Precisamente por eso no quería obstaculizar su progreso con su propio egoísmo. Con ese cambio de opinión, Altina rápidamente pronunció palabras para despedir a Aldías, luego se acercó lentamente a él y... Cuando todo termine, yo tampoco me contendré. Por favor, prepárense. Altina, al otro lado de Aletia, agarró, mejor dicho, abrazó la mano libre de Aldías, mirándolo al decir esto. Su expresión era increíblemente cautivadora, con el encanto juvenil y la elegancia propios de una mujer en la cúspide de la edad adulta. Si alguno de los hombres de Ferbergen la viera, se robaría el corazón fácilmente. Aletia también no pudo evitar soltar un suave MMPH. Alteguau. Primero iré a informar a mi abuelo y a los demás, ¿de acuerdo? Aldías-sama, por favor, venga rápido. En el momento en que Aldías, que había estado mirando a Altina, abrió la boca, Altina lo interrumpió con un grito y salió corriendo a una velocidad increíble. Altina probablemente pensó que había ocultado bien su rostro, pero su largo y hermoso cabello rubio revelaba sus orejas de elfo del bosque, típicamente largas y puntiagudas, teñidas de un rojo brillante hasta la punta. Se armó de valor para actuar, pero luego se avergonzó y huyó. Eso fue probablemente lo que sucedió. Cobarde. Aletia. Quiero preguntarte algo, ¿por qué Altina siente algo tan fuerte por mí? No se me ocurre ninguna razón por la que sienta algo tan fuerte por mí. Las otras chicas lo notan inmediatamente, entonces ¿por qué solo yo? Perdón, no lo entendí bien, no sé.
Interrogación de cierre ante el siempre inconsciente Aldías. Aletia se dio la vuelta e infló sus mejillas. En una celda de la Santa Iglesia, una habitación oscura, húmeda y polvorienta. Un escritorio y una silla de madera que parecían fáciles de romper. Una cama empotrada, dura como una piedra, y un inodoro a la vista. En una habitación que parecía exactamente una celda para recluir criminales, ellos los apóstoles de Dios estaban presentes. Esta era una prisión ubicada dentro de la Santa Iglesia de la Montaña de Dios, utilizada para encerrar a criminales que esperaban su castigo. Naturalmente, no había una sola celda lo suficientemente grande para todos, así que se dividieron en varios grupos. Aún así, podían oírse las voces a través de los barrotes de acero. Sin embargo, la mayoría estaban desplomados en el suelo o con la cabeza gacha, agarrándose la cabeza con desesperación. Lo siento, no me equivoco, no estoy, mamá, quiero ir a casa, al recibir la notificación de la Santa Iglesia, protestaron con vehemencia por su decisión completamente irrazonable. Quienes más expresaron su descontento fueron los villanos menores Kondo, Saito y Nakano, quienes solían relacionarse con Iyama. Sin embargo, por mucho que intentaran explicarse, los sacerdotes simplemente fruncieron el ceño y no dieron señales de cambiar de opinión. Kondo y los demás finalmente comenzaron a mostrar signos de lanzar magia contra los sacerdotes. Justo cuando sus compañeros estaban a punto de intervenir, pensando que eso era ir demasiado lejos, Kondo, quien estaba más cerca, fue decapitado por uno de los caballeros del templo que esperaban. Tras un momento de silencio, se oyeron gritos de quienes comprendían la situación. El sacerdote, frunciendo el ceño ante el repentino alboroto, se disponía a dar más instrucciones a los caballeros del templo cuando la voz de uno de sus compañeros, Nagayama, interrumpió su orden. Está bien, haremos lo que dices. Así que, por favor, deja de hacernos más daño. Dicho esto, Nagayama levantó ambas manos, sin mostrar intención de resistirse. Nagayama pareció comprender al instante que no dudaban en matarlos. De hecho, la Santa Iglesia estaba preparada para masacrar a todos los apóstoles de Dios en el acto si no obedecían. Si todos se rebelaban, podría ser posible escapar del reino. Poseían tanto poder. Sin embargo, decir que podían ejercer ese poder simplemente por poseerlo obligaría a negar con la cabeza. Además, ¿a dónde escaparían, si no tenían otro lugar que este país? Quizás comprendiendo los pensamientos de Nagayama, Endo y su grupo, seguidos por otros compañeros, se rindieron, y no hubo más derramamiento de sangre en el castillo real. Sin embargo, presenciar la muerte de su compañero ante sus ojos les dejó una profunda herida en el corazón. No era la primera vez que experimentaban la muerte de un compañero. En su primera exploración del laberinto, Hajime había caído al abismo. Sonobe y los demás, que servían como guardias de Aiko, incluso presenciaron cómo Hajime mataba a Shimizu a tiros. Estaban acostumbrados a esas cosas, pero esta vez se trataba de una decapitación. Era diferente de Hajime, cuyo cuerpo nunca vieron, o de Shimizu, cuya muerte por disparo aún parecía irreal. El corte transversal del cuello de Kondo al caer por la gravedad. La sangre a borbotones. La expresión agonizante de la cabeza rodando por el suelo. Esa imagen quedó grabada en sus mentes. ¿Vamos a sufrir el mismo destino? Solo pensarlo les hacía temblar incontrolablemente. En esta situación, normalmente, Suzu, la animadora de la clase, animaría a todos, pero incluso ella estaba abatida esta vez, más que nada. Eriri, me pregunto si ella estará bien, Suzu, su mente estaba completamente absorta en su mejor amiga, Eri, a quien no habían visto desde la noche anterior al anuncio de la Santa Iglesia. Los caballeros del templo no dudaron en matarlos. Quizás la ausencia de Eri significaba que ya la habían matado. Esos pensamientos seguían dándole vueltas. Eri seguramente estará bien, Suzu. Shizu, conociéndola, no creo que haga nada imprudente sin pensarlo bien. Claro que aún hay peligro, pero... Sí, tienes razón. Seguro que estará bien. La expresión de Suzu se iluminó un poco ante la confirmación de Shizuku. Sin embargo, alguien pareció desanimarla. ¿Qué tiene de bueno?
Probablemente nos abandonó y huyó sola. Era una celda distinta a la de Shizuku y su grupo. Aunque no se le veía desde su posición, a juzgar por su tono, era Nakano, uno de los villanos menores. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Quién sabe? No se puede saber lo que alguien de aspecto tranquilo piensa a sus espaldas. Eriri no es así. El grito furioso de Suzu resonó, pero Nakano resopló, sin dar señales de cambiar de opinión. Sin embargo, al escuchar las palabras abusivas de Nakano, los compañeros de clase que lo rodeaban no guardaron silencio. ¿Qué quieres decir con eso de hablar con tanta altivez? ¿Te das cuenta de que, como ustedes, idiotas, los provocaron, todos corrimos peligro también? ¿Sí? Además, Iyama tampoco está aquí. No se escapó. Estamos hartos de ustedes cuatro. ¿No es por su mal comportamiento que nos declaran herejes? ¿Qué dijeron, bastardos? Las discusiones se fueron caldeando poco a poco, hasta convertirse en un intercambio desagradable donde todos desahogaban sus frustraciones. Sin embargo, apareció un hombre que los frenó. Todos, cálmense. Ante la voz de Kouki, el líder de la clase, los que habían estado lanzando insultos se quedaron en silencio. Kouki, confirmando que la situación se había calmado, comenzó a hablar para tranquilizar a todos. Debe ser algún error que nos llamen herejes. Estoy seguro de que el malentendido se aclarará pronto, solo ten paciencia hasta entonces. Incluso sin ver su rostro, sus compañeros podían imaginar fácilmente a Kouki con su sonrisa habitual. Esa sonrisa poderosa que los había guiado, llenos de ansiedad, desde su llegada a Tortus. Les hacía creer que Kouki seguramente haría algo, ese tipo de expresión, al menos, hasta ahora. No. ¿Eh? Perdona, ¿qué acabas de? No te metas con nosotros. Es todo culpa tuya, ¿no? ¿Eh? Los ojos de Kouki se abrieron en shock ante los insultos de sus compañeros de clase. Así es. ¿Cómo que los protegeré a todos? No has protegido a nadie. Oye, ¿por qué dijiste que no lucharíamos contra los demonios? Debías saber lo que pasaría si decías eso. Kouki-kun, ¿eres tú quien dijo que participaríamos en la guerra? Asumir la responsabilidad y luchar. En realidad, no era que no tuvieran quejas contra Kouki. Claro, algunos podrían haber confiado ciegamente en él, pero ciertamente no todos. Su declaración de participar en la guerra. Su aprobación tácita del acoso excesivo de Iyama a Hime. La guerra contra los demonios, y su derrota. Como nadie a su alrededor se oponía abiertamente a él, nadie podía expresar su descontento. Esa insatisfacción acumulada, llevada al extremo, finalmente explotó. Oigan, chicos, cálmense. Es cierto. No sirve de nada culpar a Kouki, ¿verdad? Todos, cálmense un poco. Incapaces de soportarlo, Ryutaro, Shizuku y Suzu intervinieron para apoyar a Kouki, pero no fue suficiente para detenerlos. ¿Qué clase de héroe eres? No puedes hacer nada, ¿verdad? Inútil. Incompetente, eres incompetente. Kouki ni siquiera pudo responder a los despiadados insultos de sus compañeros de clase. ¿Por qué dicen esas cosas? Solo quería proteger a todos, ayudar a la gente de este mundo, era natural querer ayudar a quienes sufrían, y él, con más poder que los demás, debía protegerlos a todos. Lo mismo ocurría con los demonios. Sin importar el motivo, matar a alguien estaba mal. Así que negarse a luchar era natural. Yo soy, en medio de los insultos, Kouki simplemente se quedó allí, aturdido. Pocos días después, Aldías partió de Ferbergen. A diferencia de su viaje de ida, Aldías, ahora liberado de la carga de los esclavos bestia, regresó a la capital imperial con relativa rapidez. Allí, él, Aletia y Gard recibieron un informe de Freed sobre la situación del reino. Así que esa es la información que hemos recopilado en la capital real. Creo que tiene mucha credibilidad. Entonces, están castigando a los apóstoles de Dios porque no obtuvieron los resultados esperados, ¿eh? Parece que los de la Santa Iglesia son mucho más insensatos de lo que esperaba. Acordado.
Aunque Aldías esperaba un impacto significativo en la cadena de mando con la pérdida de It, esto superó incluso sus predicciones. A pesar de ser una reunión de fanáticos de It, eran ostensiblemente los líderes de una nación. Había asumido que al menos podrían gestionar los asuntos básicos del Estado, pero parecía que los había sobreestimado. Gad. La gente de la Santa Iglesia siempre es así. Ah, bueno, sabía que su fe en su Dios estaba en ruinas, pero incluso yo estoy desconcertado por esto. Gard respondió con expresión tensa a la pregunta de Aldías. Él mismo creía en el dios It, pero su principal preocupación era el futuro del imperio. Incluso al ofrecer oraciones a Dios, siempre pensaba en la prosperidad de la nación. Priorizar la fe en Dios por encima de la ruina del propio país era totalmente contraproducente. Pero It ya no está, así que la Santa Iglesia tomó esta decisión por su cuenta. Sí. Sin embargo, la Santa Iglesia anunció que recibió un oráculo de It. En otras palabras, están engañando al pueblo. Entiendo que a veces una nación decide no revelar toda la información a sus ciudadanos para protegerlos. Yo mismo lo he hecho. Pero ¿qué beneficio obtiene el reino al ejecutar a los apóstoles de Dios? Castigarlos por no coincidir con sus ideales, se mire como se mire, solo los perjudica. ¿Cuál es la reacción del público? Corren rumores de que los apóstoles de Dios conspiraron en secreto con los demonios e intentaron rebelarse contra Dios e It. Igual que los antiguos libertadores. Aunque no se parecen en nada. Los liberadores se referían a aquellos que, hace mucho tiempo, pertenecían a una organización formada para derrotar a It tras descubrir su verdadera naturaleza. Sin embargo, Eid los etiquetó como enemigos que amenazaban con destruir el mundo, y todos, excepto 7 usuarios de magia antigua, fueron aniquilados. Si bien las situaciones eran similares, los liberadores y los apóstoles de Dios eran incomparables en fuerza y convicción. Aldías Sanma, ¿qué hacemos? Nuestro plan original era ocuparnos del reino después y dirigirnos primero al Principado. Su plan inicial era dirigirse al Principado de Ankaj y después del Imperio Elscherifervergen. No había ninguna razón en particular para priorizar Ankaji, pero lo habían elegido porque el reino de Illic quedaría incapacitado por un tiempo, y Ankaji estaba rodeado de desierto, aislándolo de sus alrededores. Aldías, que había estado reflexionando un rato, finalmente levantó la vista como si sus pensamientos se hubieran concretado. Cambio de planes. Primero iremos al reino. HMPH. Milímetros, entendido. Fred y Aletia respondieron de inmediato a la decisión de Aldías sin dudarlo. Probablemente no tenían intención de oponerse a su juicio desde el principio. Sin embargo, Gar mostró una expresión de genuina sorpresa. Inesperado. Pensé que los ignorarías, ¿planeas ayudar a esos apóstoles de Dios? Los apóstoles de Dios fueron invocados a este mundo como enemigos de los demonios. A estos no les dolería que los ejecutaran. De hecho, sería una ganancia inesperada si se debilitaban. Por eso Gard lo encontró tan desconcertante. Invadir el reino en ese momento parecía un acto para ayudar a los apóstoles de Dios. No me malinterpreten. No me importa lo que les pase. Los comprendo por haber sido traídos a este mundo a la fuerza, pero elegir luchar fue su propia decisión. Por lo que he visto de ese héroe, tampoco parece haber sido sometido a la fuerza. Entonces, ¿por qué? Lo que más me preocupa en este momento es no saber qué hará la Santa Iglesia después de ejecutar a los apóstoles de Dios. Como he dicho repetidamente, no hay ningún beneficio para el reino en etiquetar a los apóstoles de Dios como herejes. Y dado que Id ya no está presente, este juicio debió haber sido emitido por la propia Santa Iglesia. Además, la razón aducida es que los apóstoles de Dios no obtuvieron los resultados que deseaban. Gar, la Santa Iglesia prioriza a Id sobre la gente común, ¿es así? Sí, eso es indudablemente cierto. Entonces es muy probable que esta acción no fuera por interés propio, sino que se tomó con Id como máxima prioridad.
Si no han comprendido por qué desapareció Eid y creen que se debe a la incompetencia de los apóstoles de Dios, si Eid no regresa incluso después de la ejecución de los apóstoles de Dios, podrían recurrir a acciones aún más extrañas, incluso sacrificar vidas inocentes. TCH, no puedo negarlo. No me sorprendería que ese viejo hiciera algo así. Aunque ahora ha decaído, antiguamente existía la costumbre de sacrificar personas vivas a Dios. Esto no era solo para Eid. La humanidad, al ver los desastres naturales como la ira de Dios, ofrecía mujeres jóvenes y niños pequeños como ofrendas. Los métodos variaban enormemente. Algunos eran asesinados por manos humanas, mientras que otros, como los recién nacidos, eran abandonados en lugares inaccesibles. Algunos incluso veneraban bestias colosales como dioses, e incluso devoraban a personas vivas. Lógicamente, uno no querría pensar que alguien intentara llevar a cabo tales actos, pero Gaar no podía imaginar que Ishtar, supremacista de Eid, tras perder la presencia de Eid, pudiera tomar decisiones acertadas. Entonces, ¿quieres decir que no puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que maten a inocentes, ni siquiera en una nación enemiga? Es un poco ingenuo, pero tienes el poder para lograrlo. ¿No te parece bien? No estoy en desacuerdo con eso, pero lo que más me desagrada es la gente de la Santa Iglesia. Pensar que los líderes de una nación puedan estar en tal situación, como alguien en una posición similar, lo encuentro absolutamente repugnante. Al declarar esto, Aldías emanó un aura de furia latente. Como alguien que ocupaba formalmente una posición similar, tenía sus propias ideas al respecto. Si hubiera habido una razón para priorizar el principado de Ankaji, Aldías lo habría hecho. La máxima prioridad era la seguridad de su pueblo. No tenía intención de involucrarlos en sus caprichos personales. Sin embargo, fuera cual fuera el motivo, si el reino había comenzado a moverse, lo mejor era aplastarlos rápidamente. Sobre todo, si sus acciones se debían a la desesperación tras la desaparición de Eid, dejarlos solos causaría más problemas en el futuro. Santa Iglesia, parece que podrían convertirse en un obstáculo para el futuro que imagino. Claro, todo esto era solo una predicción basada en la información disponible. Podrían tener su propia justicia, de la que no sabían nada. También cabía la posibilidad de que lo decidieran priorizando a los ciudadanos, no a Eid. Aún así, si realmente eran la escoria que él predijo, hasta el último de ellos, los aplastaré. Gaar dio un paso atrás, su rostro se contorsionó ante el aura dominante que rebosaba de Aldías. Ni siquiera está dirigido a mí, pero qué presencia tan abrumadora. ¿Y por qué estos tipos no reaccionan? Gaar miró a su lado y vio a Fred y a Letia completamente imperturbables, incluso mirando a Aldías con confianza. Por supuesto, ellos también percibían profundamente su dominio. Sin embargo, a diferencia de Gaar, cuya relación con Aldías fue breve, para ellos, se había convertido en una simple fuente de consuelo. Aletia, Fred. Milímetros, déjame los preparativos a mí. Entendido. Terminaré en 3 horas. Gaar, dime qué sabes sobre el reino. Está bien, lo entiendo. Siguiendo las instrucciones de Aldías, cada uno comenzó a moverse. Ignorándolos, Aldías miró fijamente hacia el reino. Más vale que se preparen y esperen. La escena cambia. Ahime y su grupo, tras conquistar con éxito las ruinas submarinas de Melusina y obtener la nueva magia ancestral, la magia de regeneración, habían abandonado el principado de Ankaji. 2 días después de su viaje en 4x4, al acercarse a Oroado, Ahime y su grupo se encontraron con otro grupo. Al principio, Ahime intentó ignorar el sencillo carruaje que apareció ante sus ojos, ya que no había ninguna razón para detenerse. Sin embargo, Kaori gritó de repente, y uno de los individuos que parecía custodiar el carruaje era alguien a quien conocía muy bien. Así que redujo la velocidad lentamente y se detuvo cerca del carruaje. Los guardias del carruaje inicialmente se mostraron cautelosos, pensando que el vehículo con tracción en las 4 ruedas era un monstruo desconocido, pero uno de ellos abrió mucho los ojos ante su apariencia demasiado familiar. Ahime. Es Ahime. Sí.
¿Y qué hace aquí, caballero comandante del reino? Uno de los guardias, Mel, suspiró aliviado al ver a Hajime. Gracias a Dios. Te estaba buscando. A mí. Hajime inclinó la cabeza hacia Mel, quien decía haberlo estado buscando. Al examinarlo más de cerca, el equipo de Mel parecía algo inferior al que recordaba. Con su atuendo actual, parecía más un aventurero común que un caballero comandante. ¿Por qué yo, Kaori? Lily. ¿De verdad que es Lily? ¿Me buscas? Justo cuando Hajime estaba a punto de preguntar, una figura encapuchada lo interrumpió y saltó a los brazos de Kaori. Liliana, la persona que saltó a los brazos de Kaori, la abrazó con fuerza. Me sorprendiste. Nunca pensé encontrarte aquí, así que no lo podía creer. ¿Pero por qué estás aquí, Lily, Lily? Kaori sonrió al reencontrarse con su amiga de este mundo, pero notó que algo andaba mal con Liliana, quien la estaba abrazando. Lily. ¿Estás llorando? Liliana hundía la cara en el pecho de Kaori, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Kaori, nerviosa, intentó calmarla frotándole la espalda. Lo siento, Kaori. Kaori estaba confundida por Liliana, quien inexplicablemente comenzó a disculparse. En ese momento, Hajime pensó, ¿quién es? Pero logró contenerse para no decirlo en voz alta. No era tan indiscreto como para decir algo así en una situación tan grave. Después de que Kaori finalmente logró calmarla, Liliana se secó las lágrimas y levantó la vista. Me disculpo. Nada se solucionará con mi llanto, esto me incapacita para ser miembro de la realeza. Lily, princesa. Ah, la princesa del reino, Hajime, que había quedado completamente al margen, finalmente recordó que la persona frente a él era la princesa del reino de Illic cuando Meld mencionó princesa. Lily, ¿qué diablos pasó? Por el comportamiento de Liliana, era evidente que algo malo había sucedido. Algo que también le preocupaba, ante la pregunta de Kaori, Liliana dudó un momento, pero luego, como si se decidiera, finalmente habló. Kouki-san y los otros apóstoles de Dios han sido declarados herejes. ¿Eh? ¿Qué? Los ojos de Kaori se abrieron y Hajime frunció el ceño ante la noticia que Liliana le dio. Un momento. ¿Somos herejes? ¿Por qué pasaría eso? Oh. ¿Podría ser que me fuera sola? Tranquilo. Si algo así te convirtiera en criminal, no habría fin. Además, ¿qué beneficio obtendrían de eso? ¿Qué pasó exactamente? Yo tampoco sé qué está pasando, pero, aunque le costaba encontrar las palabras, Liliana explicó lo que sucedía en el reino. La Santa Iglesia cesó repentinamente sus actividades unos días después de que Hajime y su grupo se encontraran con Aldías. Cuando finalmente reaparecieron, declararon herejes a los apóstoles de Dios. Todos los apóstoles de Dios en la capital real fueron detenidos por la Santa Iglesia. Además, las declaraciones de Kouki y la reacción del público. Lo siento, Kaori, Shizuku y los demás, tus amigos fueron capturados y no pude hacer nada. De ninguna manera. No es tu culpa, Lily. Kaori tiene razón. Es mi responsabilidad como instructora. Kaori obligó a Liliana a levantar la cabeza, profundamente inclinada. Mel hizo lo mismo, afirmando que la responsabilidad recaía sobre él. Mel, quien ya lamentaba no haberles enseñado a Kouki y a los demás la determinación de matar, también creía que la negativa de Kouki a luchar contra los demonios era culpa suya. Si Hajime oyera esto, definitivamente diría que era la personalidad original de Kouki, pero Meld quería criticar a su yo del pasado por no haberlo dejado adquirir experiencia en matar antes, pensando que eso podría haberlo cambiado un poco. Ignorando a los dos que seguían culpándose, Hajime chasqueó la lengua con fastidio. TCH, ese héroe idiota. Ha causado un gran alboroto, ¿y qué? Me buscaban porque quieren ayudarlos. Así es. En el reino, el poder de la Santa Iglesia es inmenso. Aunque sea la princesa del país, mis palabras no les llegarán. Sé que me estoy buscando problemas. Nagumo-san, supe de ti por Shizuku y el comandante Mel. Por favor, ¿podrías prestarnos tu fuerza? Hajime frunció el ceño con tristeza y miró a Liliana, quien inclinó la cabeza y suplicó.
Ustedes son convenientes. No pueden ir en contra de la iglesia ustedes mismos, así que quieren usarme. Eso es bastante, no le confiaremos todo a Nagumo-san. Nosotros también lucharemos. ¿Hablas en serio? Los ojos de Hajime se abrieron de par en par ante la declaración de Liliana, que lo interrumpió. Eso implicaba ir en contra de los deseos de la Santa Iglesia. Incluso siendo la princesa del país, probablemente sería tratada como una criminal. Siguiendo a Liliana, Meld también endureció su expresión. Sentimos lo mismo que Su Alteza. Hemos vigilado a Kouki y a los demás más de cerca que nadie. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras son castigados. Estamos preparados para todo. Los caballeros que rodeaban a Meld también asintieron. Hajime no se había dado cuenta al principio, pero se dio cuenta de que reconocía a los caballeros circundantes. Probablemente eran ellos quienes estaban a cargo de su entrenamiento, al igual que Meld. Inicialmente, habían intentado todo para revocar la decisión, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Ni siquiera informarles de que el imperio había caído ante los demonios cambió nada. Si los demonios atacaban en tal situación, el reino estaría sin duda condenado. La Santa Iglesia había declarado explícitamente: si continuamos ofreciendo una fe inquebrantable a Dios Eit, Él seguramente nos salvará. Los demonios son insignificantes, pero como quienes estaban en el campo de batalla, no podían confiar completamente en Dios ante la amenaza inmediata. Por eso tomaron su decisión. Incluso si los tildaran de criminales, al menos intentarían salvar a Kouki y a los demás, quienes habían sido arrastrados a una batalla que no les concernía. Sin embargo, nosotros solos no podemos recuperar a todos de la iglesia. Huelga decir que lo que Liliana y su grupo intentaban era ir literalmente en contra de la voluntad del dios Eit. Contaban con pocos aliados, y aunque su padre, el rey, aprobaría tácitamente sus acciones, no podía moverse fácilmente debido a su posición. Si intentaban reunir aliados sin pensarlo dos veces y la iglesia se enteraba, todo sería en vano. Mientras Liliana reflexionaba sobre qué hacer, de repente recordó a su mejor amiga ausente. Y a la persona que probablemente estaría con ella. A partir de ahí, actuó con rapidez. Llevó a Meld y a otros caballeros de confianza como escoltas, y considerando el riesgo de ser descubierta por los demonios, se cambió de equipo y se dirigió a Oruado. Encontrarse con Hajime y su grupo fue una auténtica coincidencia. Por favor, ayúdenos. Hajime-kun, Meld y los demás inclinaron la cabeza, al igual que Liliana, quien hacía una profunda reverencia. Al verlos, Kaori miró a Hajime. Aunque no lo dijo, Hajime comprendió perfectamente sus pensamientos. Shizuku y los demás habían sido capturados. Era imposible que no estuviera preocupada. HMPH, no se puede evitar. Hajime-kun. Exclamación de cierre. ¿Es eso aceptable? La expresión de Kaori se iluminó y el rostro de Liliana se elevó ante las palabras de Hajime, que podrían tomarse como consentimiento. No me malinterpretes. No me importa lo que pase con el reino ni con la raza humana. Si solo hubieran atrapado a Manogawa, lo habría ignorado, pero Yagasi me ha ayudado de varias maneras. Además, al declarar herejes a los apóstoles de Dios, significa que Sensei también fue capturado. Sí, sin embargo, solo el veredicto de Aiko-san aún no se ha decidido. Dicen que serán indulgentes si continúa contribuyendo como agricultor al país, pero Aiko-san exige con firmeza que se priorice la seguridad de todos. Bueno, ella haría eso. Era el tipo de persona que actuaría por sus estudiantes más que nadie, incluso si su propia vida estuviera en peligro. No intentaría salvarse mientras sus estudiantes estuvieran a punto de ser ejecutados. Pero si solo están tratando de dejar ir a Sensei, eso significa que no fue capturada por esa cosa. Hajime había asumido que la verdad sobre el dios de este mundo, que le había contado a Sensei, había sido descubierta y que la habían capturado para silenciarla, pero parecía que no era así. Si bien Kouki y los demás apóstoles de Dios eran ciertamente importantes, Aiko, venerada por el pueblo como la diosa de la fertilidad, también contaba con una gran confianza popular.
De hecho, a diferencia de ellos, que a menudo se recluían para entrenar en laberintos, Aiko, quien a menudo ejercía su poder frente al pueblo como agricultora, probablemente difundiría sus palabras con mayor facilidad. Hajime, incapaz de encontrar una razón para que los apóstoles de Dios fueran declarados herejes, ladeó la cabeza mientras Liliana instaba a Hajime y a los demás a darse prisa, creyendo que actuar era mejor que retrasar. Entonces, regresemos rápidamente al reino. Está bien, pero, ¿qué? Su ejecución ya es inminente. Hajime inclinó la cabeza ante la expresión de Liliana, que parecía sugerir que cada segundo era precioso, pero sus ojos se abrieron ante las siguientes palabras de Liliana. No, aún faltan unos días para la ejecución. Deberíamos llegar a tiempo. Entonces, ¿por qué? Existe la posibilidad de que el pueblo demonio, el rey demonio Aldías, invada el reino. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. De ninguna manera. No solo Hajime, sino también Shea y Kaori abrieron los ojos de par en par, sorprendidos por la increíble declaración de Liliana. Tío se llevó una mano a la barbilla y dijo: ese nombre, en efecto. Aldías, él es el rey de los demonios, ¿verdad? Maestro, Shea y Kaori, ya lo conocisteis, ¿verdad? Sí, me dieron una paliza que me dejó negro y azul sin poder hacer nada. La expresión de Hajime era sombría, como si recordara ese momento. Entonces, Lily, ¿cómo sabes que vienen los demonios? Hace unos días, el imperio cayó ante los demonios. El imperio. Shea fue la primera en exclamar ante la noticia de la caída del meritocrático imperio Welsker. Al parecer, no pudo ocultar su sorpresa ante la derrota de la nación que había atormentado a los hombres bestia durante tanto tiempo. Sí. Ya ha habido escaramuzas antes, pero esta es la primera vez que se despliega una fuerza tan grande para conquistar una nación. Aún no hay pruebas definitivas, pero es difícil imaginar que el rey desaproveche esta oportunidad. Ya veo, no, considerando su poder, es más bien un milagro que hayan estado a salvo hasta ahora. Aún así, ¿por qué empezó a moverse de repente? Yo tampoco lo sé. El repentino aumento de la actividad de los demonios. El extraño comportamiento de la Santa Iglesia. Me temo que todo está relacionado de alguna manera. Princesa, te lo digo, yo entiendo. Nagumo-san y su grupo, por favor, escapen de la capital real en cuanto rescaten a los apóstoles de Dios. Después de todos los problemas que les hemos causado, no les pediría que luchen contra los demonios ahora. Liliana sonrió al decir esto. La nación ya estaba indignada por la declaración de herejes de los apóstoles de Dios. En tal estado, era evidente que no resistirían mucho ante un ataque de los demonios. No tenía intención de involucrar a Hajime y su grupo en una batalla tan perdida. Por extraordinario que fuera el poder de Hajime, el enemigo era un monstruo que lo superaba con creces. Hajime no tenía intención de provocar innecesariamente a semejante oponente. Entonces, bien. Diciendo solo eso, Hajime se dirigió al todoterreno. Infiltrarse en la Santa Iglesia, rescatar a Iko, a Yagasi y a los demás compañeros. Si había tiempo, obtener la magia antigua de la montaña de Dios. Eso era todo. Sin embargo, el resentimiento en Hajime no se disipaba. Hajime-san. Shea miró a Hajime con preocupación. Su mirada se posó en su puño ligeramente tembloroso. Final del capítulo.